Hola chicos, espero se encuentren bien. Vamos entonces, luego de ver el video hace 8 días, vamos a ver entonces qué es lo que en realidad deben saber sobre ecocardiograma, ¿sí? Entonces el ecocardiograma pues básicamente es un examen y ese examen pues es un examen de imagenología, ¿sí? Es decir, que las imágenes de imagenología hay muchos, por lo menos está el rayos X, está la tomografía axial computarizada o el mismo TAC, ¿sí? Una ecografía es un examen de imagenología, pero ya eso lo veremos más adelante. Vamos a ver primero que es uno de los más importantes y es el ecocardiograma. Entonces resulta que este ecocardiograma pues se utiliza con ondas sonoras para ver o crear las imágenes del corazón, ¿sí? Dicha imagen pues en realidad me da una información bastante, en realidad nosotros como enfermeros pues no sabemos la información que nos provee ese ecocardiograma porque necesitaríamos ser médicos cardiólogos para poder leerlos. ¿Qué es lo que sí es importante? Y es que nosotros ayudamos a la toma de ese procedimiento. Este procedimiento lo hace el cardiólogo, pero nosotros como enfermeros pues preparamos al paciente para dicha examen. Entonces resulta que el ecocardiograma pues es un examen que como ustedes lo indican me ayuda a ver la imagen del corazón. Hay una diferencia grande en ecocardiograma y electrocardiograma. El electrocardiograma me ayuda a ver las señales eléctricas, las ondas eléctricas del corazón. El ecocardiograma también me ayuda a ver las ondas eléctricas del corazón, que ya eso lo vimos, pero me ayuda a ver la imagen, es decir, me ayuda a ver o a tomarle una foto al corazón. Eso es básicamente lo que me hace un ecocardiograma. Entonces resulta que el ecocardiograma pues de alguna manera me aporta varias información. Primero la forma, ¿sí? ¿Cómo está esa forma de ese corazón? Si no existe una cardiomegalia. ¿Qué es la cardiomegalia? La cardiomegalia es el agrandamiento del corazón. Cuando un corazón está supremamente grande, que más que todo les da primero a los deportistas y segundo les da a los abuelitos, pues los abuelitos tienden mucho a sufrir de cardiomegalias, es decir, agrandamiento normal del corazón. Movimiento, función, cómo está funcionando sobre todo las válvulas, cómo están funcionando sobre todo las paredes de esas venas y arterias, el grosor y el funcionamiento pues general de esas válvulas. También me puede aportar información de la circulación pulmonar. Acordémonos que el corazón hace parte también de esa circulación y el corazón tiene una función muy principal y es el bombeo de la sangre, ¿sí? Él se encarga y él es un motor de bombear la sangre. Pues resulta que él también me ayuda a eso, a que esa circulación del pulmón para poder respirar, porque para poder respirar aparte de oxígeno se necesita sangre oxigenada, eso es lógico. Pues también me va a ayudar a ver esta parte de la circulación pulmonar. Y me ayuda algo también muy importante y es a evitar el derrame pericárdico. Resulta que el corazón tiene una telita, por llamarlo de alguna manera, que se llama pericardio, es una porción del corazón. Esta es una porción gelatinosa, pero resulta que por el tiempo en que se va pasando, pues no es lo mismo un corazón de un niño, un corazón de un adulto o un anciano, y esa telita se va volviendo agua. Entonces a lo que esa telita se vuelve agua, pues se va derramando y conocemos como el derrame pericárdico. ¿Sí? Entonces eso es básicamente lo que me ayuda esa ecocardiografía o ese ecocardiograma. Aquí vemos entonces una imagen, como les digo, pues ni yo tampoco sé leerlo, pero pues básicamente más o menos dentro de la experiencia que he tenido he podido ver unos ecocardiogramas. ¿Qué es lo que me quiere ver el ecocardiograma? Pues para ustedes obviamente será muy difícil pues entender, pero primero aquí me sale el LPM. ¿Qué son LPM? Latidos por minuto, ¿cierto? En esta zona LPM, latidos por minuto. Acá en esta zona me va a salir toda la estructura del corazón, pero como les digo, pues en realidad nosotros no vemos nada porque quien conoce más de este tema es el cardiólogo. ¿Qué somos nosotros? Los que ayudamos a ese paciente, los que preparamos a ese paciente. Listo. Entonces resulta que encontramos el ecocardiógrafo. ¿Qué es el ecocardiógrafo? Es el que me ayuda a tomar, así como encontramos el electrocardiógrafo, ¿cierto? Aquí tenemos el ecocardiógrafo. El ecocardiógrafo sí tiene
se conecta, ¿sí? Como tal, y él me emite unas ondas, pero estas ondas me las emite con sonido. Resulta que el electrocardiógrafo para tomar el electrocardiograma no tiene sonido. Este sí, porque acuérdense que me toma básicamente todo. Entonces resulta que este ecocardiógrafo, perdón, pues consta de tres elementos básicos. Primero el transductor. ¿Qué es un transductor? Es un aparatico que tiene el mismo electrocardiógrafo y me ayuda primero de captar las imágenes del corazón y emitir los sonidos. Entonces me mira las imágenes, ¿sí? Y también me emite los sonidos. Encontramos el ordenador. Es digamos que otra porción del electrocardiógrafo, ¿sí? Del ecocardiógrafo, perdón, que me ayuda a interpretar las señales del transductor. Devolvámonos. El transductor me ayuda a captar imágenes y a captar sonidos, ¿cierto? El ordenador me ayuda a ordenarlas, ¿sí? A acomodarlas y a interpretar qué está pasando, si hay una válvula dañada, si no hay una válvula dañada, si hay una alteración del corazón, si el corazón se está agrandando de tamaño, si está muy pequeño en el caso de los niños, porque a los bebés también se le hace este examen. Entonces el ordenador se encarga, como su nombre lo indica, de ordenar. El transductor solamente captura imágenes y captura sonidos, no más, él no hace más nada. El ordenador me ayuda a ordenar, a acomodar y a interpretar esas imágenes que ya fueron captadas. Y el tercer elemento pues es la pantalla, que muy seguramente vamos a necesitar y es muy fácil y es donde el médico cardiólogo, que es el que va a leer el examen, pues tiene que saber, ¿cierto? Entonces básicamente de eso se compone el electrocardiógrafo. Una porción donde me captura imágenes y sonido, otra donde me las ordena y me las interpreta, y tres, me las captura, porque obviamente si es un examen de imagenología, pues debe haber una pantalla, es lo más lógico, ¿cierto, chicos? Listo. Entonces existen tres tipos de ecocardiografías, es decir, tres tipos de exámenes. ¿Quién escoge esto? Lo escoge el médico cardiólogo, pero existen tres tipos de pruebas que se le puede hacer al paciente. Vamos con la primera. Encontramos la ecocardiografía transtorácica, como su nombre lo indica, se realiza colocando un transductor sobre la pared torácica. Normalito, ustedes llegan, le aplican alcohol o le aplican una gel conductora en todo el tórax del paciente y con un transductor lo que usted hace es pasarle por toda la zona del corazón, ¿sí? Ya, eso es lo que es. Como una ecografía, quienes son mamitas o quienes de pronto han visto una ecografía, es básicamente lo mismo, pero no se le hace en el vientre, sino le hace en el tórax. Lo mismo. Y eso es lo que básicamente podemos ver. Entonces, pues aquí lo que básicamente me está señalando con la línea, con la flechita blanca, es que existe una anomalía. ¿Cuál? Pues no sabemos porque en realidad nosotros no somos cardiólogos, pero esto es lo que se vería en un ecocardiógrafo transtorácico. Vamos con la ecocardiografía transesofágica. Resulta que esta ecocardiografía transesofágica se encarga de introducir una camarita pequeñita sobre el esófago. Entonces resulta que hay una sonda, como una sonda nasogástrica, pongan ustedes. Y a esa camarita se le pone a esa sonda se le pone una camarita. Esa camarita lo que me hace es transducir, es decir, lo que me hace es entrar dentro de toda esa pared hasta llegar por medio de las paredes, del esófago, poder emitir sonidos. No es que llegue al corazón, chicos, llega a la pared del esófago y el esófago tiene una transducción que me ayuda a captar imágenes y sonidos desde la pared del esófago hacia el corazón. Tan sencillo como cuando usted de pronto quiere saber el chismecito de al lado, ¿sí? Del vecino de al lado, pero pues usted no tiene acceso a la casa de él, sino tiene acceso a la pared, entonces usted va y se le pega y pone el oído allá a la pared para escuchar. Lo mismo pasa acá. Mediante el esófago se pueden ver, ¿sí? Y se puede escuchar los sonidos que me transmite ese corazón. Se utiliza básicamente cuando el paciente está sedado, es decir, se le pone una sedación por vía endovenosa o en la vena. ¿Para qué? Pues para que el paciente no sienta, porque ustedes saben lo que es meter una sonda y una camarita pequeña por toda la zona del esófago y estar moviendo allá, pues no va a ser fácil. Entonces el paciente queda sedado y ya cuando el paciente se despierta,
pues lo que va a sentir es como una molestia, así como cuando uno le va a empezar un proceso gripal que siente así una incomodidad en toda la zona del esófago. Eso es lo que va a sentir, que obviamente la va a sentir porque digamos que manipulamos bastantes veces y el esófago es una zona muy débil, muy sensible. Listo. Esto es básicamente, entonces aquí por lo menos nosotros como enfermeros, pues lo que hacemos es ayudar al paciente a sedar al paciente, ayudar al médico pues en sedar al paciente, a tomar los signos vitales, acomodar el paciente como el paciente nos diga. Por eso es importante saber las posiciones, porque el médico nos va a decir pónganmelo en decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, en semifóblero, en fóblero, y ustedes deben saber estar pendiente de los signos vitales de él y de alguna manera si ustedes pueden ayudarle al paciente o pueden ayudarle al médico que alcanzar un par de gasas, que alcanzar un par de guantes, eso es lo que hacemos nosotros. Pero mire que todo ese examen lo hace el cardiólogo, ¿sí? Listo. Y vamos con el ecocardiógrafo de estrés, creo que ese estaba en el video. Resulta que el ecocardiógrafo de estrés, pues básicamente es cuando usted pone al paciente a hacer un esfuerzo físico. Los dos pasados, el primero, el paciente relajadito, el segundo, el paciente sedado, ¿cierto? Y este ecocardiógrafo de estrés es cuando usted pone al paciente a moverse, cuando usted pone al paciente a correr. Entonces normalmente usted lo monta en una máquina, se le ponen unos electrodos, los mismos electrodos que se le ponen en el electrocardiograma, que ya ustedes lo vieron, donde iba B1, B2, B3, B4, B5, B6, esos mismos se ponen y pues básicamente se le dice al paciente que vaya a ir corriendo poco a poco, poco a poco. ¿Eso es para qué? Para ver la dificultad que existe en el corazón cuando el paciente está en esfuerzo. Entonces se pone a correr el paciente y se toma el examen. Entonces aquí podemos ver básicamente el paciente, mire, se le pone B1, B2, B3, B4, B5, B6, normalito, o según como lo ordena el médico. A veces incluso usted los ordena tan bonitos y el médico viene y se los desordena, pero no importa, ustedes cumplen con hacer su trabajo. Y vemos entonces acá al paciente que se le está tomando la atención, pues para mirar primero, eso sí lo hacemos nosotros, de tomar la atención antes, durante y después del ejercicio, ¿cierto? Para ver obviamente las cifras tensionales. Y ya después pues es la preparación del paciente como tal. Esos son los tres. Razones del por qué tomamos la prueba. Entonces, primero cuando hay unas válvulas cardíacas anormales, ¿cierto? Cuando hay ritmos cardíacos anormales o la misma arritmia. Cuando hay una cardiopatía congénita, resulta el paciente que nació con una enfermedad en el corazón desde su nacimiento, desde su recién nacimiento, y pues eso altera básicamente. Daños al miocardio a raíz de un ataque cardíaco, el abuelito que le dio un ataque cardíaco, le dio un síncope cardíaco, le dio un infarto y pues se le dañó parte del corazón. Cuando hay soplos en el corazón, cuando hay una inflamación, ¿sí? O cuando hay ese montón de líquido, el líquido que les decía que es un derrame pericárdico. También se toma cuando hay una infección, que es la famosa endocarditis infecciosa. La infección de las válvulas cardíacas debido a alguna bacteria se llama endocarditis infecciosa. Cuando hay una hipertensión pulmonar, entonces ustedes me van a decir, profe, pero es que si esto se mira solamente corazón, ¿por qué pulmón? Acuérdense que el corazón se carga de llevar la sangre a los pulmones. ¿Mediante qué? Mediante las venas y las arterias, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde salen estas venas y las arterias? Pues salen del corazón, entonces también tenemos que mirar esa parte. Vemos la capacidad del corazón para bombear la sangre, es decir, personas con insuficiencia cardíaca. Un paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente que normalmente su corazón funciona normalito, dentro de los límites normales, su frecuencia cardíaca, pero resulta que la cantidad de sangre, pues primero no es la adecuada y es muy lento, es decir, el corazón bombea sangre pero casi que empujado, que arrastrado, que toca empujarlo, que toca que con ayuda, porque él solito no lo hace. Y también tomamos para mirar la fuente de un coágulo de sangre, es decir, si el paciente muy seguramente puede, después de un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico transitorio, pues muy seguramente el paciente va a generar un coágulo. El coágulo se queda ahí, pues empieza a tapar el flujo de sangre. Eso es como si usted empieza a pisar una manguera de agua, pues muy seguramente lo que va a hacer es eso, que va a generar pues un bajo flujo o el flujo no va a ser fácil. Esas son las razones por la cual se realiza una prueba de ecocardiograma, chicos.
Esta es una imagen que básicamente me muestra, como les digo, nosotros no sabemos pues en realidad, de pronto correrán ustedes con la suerte para yo explicarles, pues existen muchas maneras de poder explicarles, pero pues no es el tema. Pero ya cuando ustedes vayan a la parte de cardiología, pues de pronto si tienen la oportunidad de trabajar con un cardiólogo, porque también hay clínicas privadas de cardiología y necesitan auxiliares en enfermería. Yo les decía que enfermería es una carrera que tiene muchas opciones de empleo. Entonces no es simplemente el que está en un hospital, usted puede trabajar como auxiliar en una clínica privada, no maneja tanto paciente y le va bien y aprende de estas cosas. Entonces, esta es una imagen del ecocardiograma, básicamente de cómo me mira. Aquí básicamente pues es la imagen y también los sonidos del corazón. ¿Sí? Entonces esto es como una imagen, ahí se las dejo pues para que, yo sé que no van a entender nada, pero pues es lo que muy seguramente van a ver como para que se asemejen a la realidad. Gracias chicos, eso es básicamente lo que tienen que saber sobre la ecocardiografía. Entonces acuérdense que la preparación del paciente pues es primero llenar las notas de enfermería, llenar la historia clínica con nombre, apellido, diagnóstico, todo lo que normalmente ya sabemos, preparar al paciente según como diga el médico, si es el sedante canalizar el paciente, poner el sedante según el sedante que diga, las cantidades, los miligramos, si tienen que ser regla de 3 pues muy seguramente tendrán que hacerla. eh, Tomar los signos vitales antes, durante y después, ayudarle al médico que alcanzar el par de guantes, que alcanzar el par de gasas, que ayudarle al paciente a acomodar la posición. Esos son básicamente los cuidados de nosotros, esos son los cuidados en un ecocardiograma. Entonces espero hayan aprendido. Cualquier duda, inquietud, estoy atento al WhatsApp. Listo chicos, juiciosos, Dios los bendiga, un abrazo y espero todos se encuentren bien.